Eran las soluciones correspondientes a los dos últimos ejercicios, el 22 y el 23. Os lo acerco aquí para que lo podáis copiar bien en el cuaderno, todo lo que tengáis que corregir, sobre todo del último, porque el otro en general estaba bien. Algunos fallos, pero bueno. Tened cuidado cuando os den cantidad de disolvente, os den especificada la cantidad de soluto y de disolvente, como en la del ácido sulfídrico. Acordaros que el hydro pasa como sufijo y por tanto se traduciría como el ácido sulfídrico, con H intercalada, toda una misma palabra, ¿vale? Entonces, 5 gramos de ácido sulfídrico se disuelven en 40 gramos de agua. En este caso, me han dado la densidad, pero no me han dado el tanto por ciento en masa. Y como no me han dado el tanto por ciento en masa, lo que yo tengo que hacer es trabajar con otros datos. No es necesario que parte de una cantidad de referencia de volumen de disolución porque me lo han dado. Y como me lo han dado, tengo que trabajar con eso. Tengo que trabajar con eso. Cuidado con la diferente modalidad. Es decir, tenéis la modalidad del ejercicio 21. No os dicen nada más que una densidad de una disolución, un tanto por ciento en masa, y en este caso, cuidado porque os han dado la densidad de la disolución, que eso seguro os lo van a dar, cantidad de soluto, cantidad de disolvente. ¿Por qué? Pues porque en este caso se plantea lo siguiente, es que teniendo en cuenta la cantidad del soluto, que en este caso es el ácido sulfídrico, el hydrosulfuric acid, tenéis que tener en cuenta la cantidad de disolventes, se identifican como M minúscula, cuidado que la M mayúscula es para molaridad, que alguno me la ha puesto como M minúscula, ojo al dato, cuidado con eso. ¿Vale? Cuando hagáis las sumas van a ser 45 gramos de disolución, es MDS. MDS, ya soy muy pesado con esto, pero es que es la notación que nos hemos dado para no escribir tanto y que todo quede claramente definido. La densidad de la disolución es 1,08 gramos de disolución por un centímetro cúbico de disolución y a partir de ahí pues hay que ir hilando todas las preguntas. La primera es la de tercero, el tanto por ciento en masa. Acordaros que en tanto en cuanto no te den la masa de la disolución, sino que te den soluto y disolvente, hay que hacer la suma de las dos, por eso las he hecho aquí y eso es lo que tomamos en el denominador, teniendo en cuenta en el numerador la cantidad de soluto, que van a ser 5 gramos de soluto, entre 45 gramos totales, 45 gramos de disolución, por 100, 11,1% en masa. Recordad lo que decíamos el año pasado, hemos muy pesado recordando. Cuidado, que hay que indicar qué porcentaje me están pidiendo. Porcentaje en masa. Muy bien, pues lo indico. Tanto por ciento en masa, 11,1% en masa. Molaridad, moles de soluto, identificados con una NNS, partido volumen en litro de disolución. Aquí tenemos que hacer un cálculo de dos cosas previamente, por eso lo he puesto aquí con un asterisco. Primeramente, moles de soluto, conocida la gramos de soluto. En el ejercicio se indican las masas atómicas, con lo cual el cálculo de la masa molar es fácil, la masa de un mol, porque hay que multiplicar por 2 la masa del hidrógeno, más la masa del azufre, que es 32. 2 por 1, 2. ¿Vale? Acordaros que siempre se multiplica primero, luego se hace la suma, con lo cual 2 más 32 van a ser 34 gramos de disolución. ¿Vale? Que es lo que tenemos ahí nosotros. De tal manera que 5 en 34 son 0,147. Una vez que hemos hecho eso, pues poco más nos queda. Simplemente hemos de tener en cuenta el cálculo real. Aquí no hemos de suponer una cantidad de volumen en litros de disolución referencia que es un litro, porque me han dicho ellos, cuidado, tú tienes una cantidad de soluto, una cantidad de disolvente, tienes una cantidad de disolución. Muy probablemente ese volumen que me han dado de disolución, esa masa de disolución la tenga que relacionar con la densidad, porque la densidad ya sabemos que es el dato clave para pasar de masa a volumen y de volumen a masa. Acordaros que la densidad es crucial para eso. De tal manera que la densidad de la disolución es masa de la disolución entre el volumen de la disolución. ¿Qué me falta a mí en este caso? El volumen de la disolución. Bueno, pues el volumen va a ser la masa entre la densidad. Se permutan estos dos datos, la densidad por el volumen, y aquí me va a quedar que el volumen de la disolución va a ser la masa total, que son 45 gramos, entre este dato de la densidad que me han dado ellos como 1,08 gramos por centímetro cúbico, con lo cual, haciendo la división, obtengo un valor de 41,67 centímetros cúbicos. No es necesario que toméis más de 2 decimales, podéis tomar 2, 3 decimales, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis esto y ya poco más. Nos queda simplemente estos dos datos, que son los del asterisco, vamos a ponerlos en juego para con ello obtener la molaridad, ¿de acuerdo? Y la molaridad van a ser esos 0,147 moles entre 41,67 por 10 a la menos 3 litros. Y con eso pues obtenemos una molaridad que van a ser 3,53 molar. Bien, una vez que hemos obtenido la molaridad, vamos con la molalidad. Cuidado con la molalidad, que esa ya dijimos en el último vídeo que era extraña, era diferente, porque es la única forma de expresar la concentración que se refiere a cantidad en kilos de disolvente. Por eso la D mayúscula. Acordaros, S para el soluto, DS para la disolución, que es lo que se utiliza mayoritariamente, y en el caso en el que nos preguntan la molalidad, pues la tenemos que relacionar con la cantidad de disolvente D mayúscula.
La cantidad de moles ya los hemos calculado. Los moles de soluto siguen siendo estos 0,147. La cantidad de disolvente nos la dio el enunciado, eran 40 gramos, que transformados a kilos van a ser 40 por 10 a la menos 3, y de aquí obtenemos un valor de 3,675 molal. Molal, que es la unidad de la molalidad y que se representa con una M minúscula, la misma M que habéis utilizado para la masa. Lo que pasa es que la masa se identifica como M minúscula para un soluto o para un disolvente, MS, MD. La molalidad no, la molalidad es la magnitud de expresar la concentración, no lleva subíndices, es M para la magnitud, M para la unidad. Bueno, luego os plantean el cálculo de la fracción molar, que se dice en español. Mol fracción es la fracción molar. La ratio de moles de soluto con respecto al total. Pues simplemente hay que hacer el cálculo de los moles de disolvente que os faltan. Conocida la cantidad de disolvente, la masa del mol, os salen 2,22 y bueno, pues esto os va a salir un valor de 0,062. Habitualmente os van a pedir la de soluto. Si pidieran la de disolvente, recordad que la suma de las dos, la del soluto y la del disolvente, tiene que ser igual a 1, con lo cual simplemente haciendo una diferencia entre 1 y lo que os ha dado la de soluto, que suele ser muy bajita, pues os va a dar la cantidad que os están pidiendo ellos. Y vamos con el 23, que también es muy interesante porque comenta que hay 50 mililitros de ácido nítrico. Normalmente te dicen, tenemos un volumen de ácido nítrico, ácido sulfúrico, nunca dicen nada. Nosotros ya tenemos que suponer que se trata de una disolución. En concreto, en este enunciado sí que lo dicen, ¿eh? Sí que dicen que son 50 mililitros de disolución de ácido nítrico sabiendo que tiene una densidad, la de la disolución, porque la densidad siempre va a ser la de la disolución del nítrico en agua, del sulfúrico en agua. Todos son gaseosos en agua para contenerlos en una botella y poder manejarlos, ¿de acuerdo? 1,450 gramos por mililitro. Un tanto por ciento en masa, una pureza, llamadlo como queráis, pero es que nos lo tienen que decir. El tanto por ciento en masa se puede llamar tanto por ciento en masa, riqueza, pureza, de esas tres formas. Te tienen que dar las dos propiedades. La densidad de la disolución y una forma de expresar la concentración, o plan B, darte cantidad de soluto y cantidad de disolvente, que es lo que te pone en el ejercicio anterior, ¿vale? Bueno, pues el juego siempre va a ser el mismo. Te dicen, vale, pues si tú tienes estas dos magnitudes, calcúlame una forma distinta de expresar la concentración, por ejemplo, la molaridad. Luego pasa que este tiene un matiz, este ejercicio tiene un matiz, lo digo para todos los que no lo habéis hecho, y es tener en cuenta que vamos a añadir agua para llegar a un volumen final de 500 mililitros, o sea que vamos a diluirlo. No nos vamos a quedar con los 50 mililitros, ¿vale? Porque si yo trabajase con ese volumen directamente, con ese volumen, yo podría sacarme mi concentración y ahí habría acabado mi problema. Y ahí no habría que suponer ningún volumen, porque te están diciendo ellos que ya tienes 50 mililitros. Atentos. Tenemos esto. Sabemos que la densidad es la llave para poder pasar de masa a volumen y de volumen a masa. Vamos a trabajar con el volumen y la densidad para obtener la masa, multiplicando las dos, la densidad por el volumen, por la propia definición de la densidad, y de aquí obtenéis una densidad, de aquí obtenéis una masa de disolución de 70,25 gramos de disolución. 70,25 gramos de disolución que nos puede permitir calcular la cantidad de soluto. ¿Por qué quiero saber la cantidad de soluto? Pues porque me piden la molaridad y la molaridad me implica el cálculo de la cantidad de soluto en moles, pasando previamente por los gramos, claro está. Para la cual tengo que aplicar el tanto por ciento en masa. Sabemos que es una relación matemática teórica que dice que de cada 100 gramos de disolución hay tantos de soluto, en este caso 68,1. Bueno, pues hacemos el producto por lo que tengo realmente de disolución, me va a permitir obtener una cantidad de soluto, esto lo tacháis, ¿vale? Acordaros que el factor de conversión siempre viene muy bien para recordar aquello que no me interesa, esas dos unidades que quiero simplificar, las voy a poner en términos contrapuestos y de aquí obtengo una cantidad de disolución que son una cantidad de soluto que son 47,84 gramos de soluto. El soluto es HNO3, el ácido nítrico, nitric acid. Ese que hay que formularlo bien, porque aquí, que yo sepa, no han dado la fórmula. Cuidado con eso, ¿vale? Por eso tan importante es la formulación, seguir repasándola, seguir haciendo más ejercicios. Por tanto, un mol son 63 gramos. De aquí obtenéis una cantidad de moles que son 0,75 moles. Bueno, pues esa cantidad de moles ya hemos visto en el ejercicio anterior, en el ejercicio 14, que es invariable independientemente de la cantidad de agua que le añadas. Por tanto, yo quiero llegar a un volumen final de 500 mililitros, que el litro son 0,5, pues divido 0,75 entre 0,5, 1,52 molar, M grande, molar. Ahora bien, la molalidad. La molalidad sabemos que implica calcularnos la masa de disolvente. Esto lo habéis fallado casi todos. Cuando yo quiero calcularme la masa de disolvente, tengo dos partes. Una en la que tengo la disolución concentrada y otra en la que tengo la disolución diluida. Quiere decir que hay agua en las dos. Y el agua hay que considerarlo en ambas. No podéis considerar solamente la cantidad de agua que habéis añadido en la última adición, que la mayoría habéis considerado 450 mililitros. Está bien, pero ¿y qué pasa con la primera cantidad de agua? Fácil. Mirad aquí. Tenéis en cuenta que para calcular esta masa de disolvente, os la he puesto aquí con el asterisco, tenéis que tener en cuenta, para la primera,
que hay 47,84 gramos de soluto, que ya los hemos calculado antes, ¿vale? Más una cantidad de disolvente que sumada te va a dar la cantidad total de disolución, que son 70,25. De aquí haces la diferencia y te sacas una cantidad de disolvente 22,41 gramos de disolvente o de agua. La cantidad que añadís de agua para llegar a esos 500 mililitros sobre esos 50 iniciales va a ser de 450. Recordad que exclusivamente para el agua se cumple que su densidad vale 1 gramo por mililitro. Por tanto, si tenéis 450 mililitros, vais a tener 450 gramos de agua. Aquí os he puesto el dato de la densidad. Hacéis la suma, os queda 472,41 gramos de H2O total, de agua total, de disolvente total. Y de aquí ya puedes calcular sencillamente la molalidad. ¿Por qué? Porque la molalidad son los moles de soluto, que ya os habéis calculado antes, que son estos 0,75, entre esta masa expresada en kilos. Cuidado, que es en kilogramo de disolvente, con lo cual 0,472 kilos de agua. Y eso os va a dar 1,6 molar. Espero haberos resuelto las dudas, sobre todo este último ejercicio. Por favor, todas las posibles dudas que podáis tener, mandadlas a través del correo o Google Classroom o como queráis, ¿de acuerdo? La semana que viene mandaremos, ya estamos metidos en reacciones. ¿Qué va a pasar cuando tengamos reacciones y haya disolución o reactivos en disolución en juego? Eso es lo que nos va a tocar ver a partir de mañana. Luego atentos también porque seguiré poniendo más vídeos, ¿vale? Todo lo que tengáis ahí, por favor, atentos. El vídeo lo podéis ver 20 veces si queréis. Y copiad esto, ¿vale? Y intentar reproducirlo en sucio en el cuaderno, ¿vale? Porque son muy importantes. Hasta mañana.